Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la hora de la neuralgia. Yo sé que lo que tú tienes te comprime a ti. Yo sé que lo que tú tienes tú lo quieres decir. Yo sé que lo que te ahoga lo quieres difundir. La hora de la neuralgia, la hora de la neuralgia, tíralo pa' afuera. Muy buenas nuevas, queridos amigos. Una vez más, la hora de la neuralgia, conmigo, Orihuela, aquí en Alpairo TV y Radio Tubit. Siempre lo digo, gracias a la generosidad de la señora Mérida Pérez. Y hoy sí voy a explicar lo que dije en el programa anterior, que no pude terminar por falta de tiempo. La cuestión esa que me preguntaron, o la duda que había entre el apellido de Pérez o Martínez, de la señora Mérida. Bueno, ella misma me lo dijo, me dijo, Orihuela, me dio la autorización, me dijo, Orihuela, explícalo. Su apellido de soltera es Pérez, pero su apellido de casada es Martínez y es heredado de los dueños antiguos de la bodeguita del medio en Cuba. Así que las hijas y las nietas de Mérida son las herederas de ese legado que es la bodeguita del medio. Aclarado el tema, vamos a lo que vinimos. Antes que todo, déjenme decirle lo que siempre digo también. Denle a la campanita, suscríbase al canal, denle compartir para que todas las personas que no nos conozcan y este programa se vea más y tenga más audiencia. Y esta hora de la neuralgia viene presentada por Orihuela y su Maraña Show. ¡Bota! El estrés. ¡Ay, bendito! Con el show de la maraña, Orihuela pa' usted. Personajes y segmentos con parodias y con cuentos, saca la risa de adentro, ten cuidado con los vientos. Orihuela en su momento, que no hay arrepentimiento, en la maraña me invento. ¡En mi show! Hablando del programa, la hora de la neuralgia hoy tiene una presentación especial. ¿Y por qué lo digo? Porque la persona que viene de invitada es una persona, y dije invitada, ya lo estoy dando en adelanto, es la primera mujer que viene a la hora de la neuralgia. Y la escogí a ella, ¿por qué? Porque tengo que decirlo y sin quedarme con nada por dentro. Para mi criterio es una de las, si no es la más grande, comediante musical más completa, diría yo, que ha dado nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque es una persona que canta, baila, actúa, pero además de todas esas cualidades que los hace muy bien, es una excelente profesional. Y más aún todavía, un excelente ser humano. Me consta, porque la conozco, he trabajado con ella, tuve el gusto de hacerlo recientemente. Señoras y señores, no lo voy a dilatar más. Esta noche, en la hora de la neuralgia, tenemos como invitada a Ana Lidia Méndez. Mi vida. ¡Ay, mi amor! ¡Tanto tiempo! Bueno, tanto tiempo sin vernos, pero Sí. hemos hablado y eso. Y me da mucha alegría Sí. estar aquí y saber que soy la primera mujer. La primera dama. ¡Ay, me basta! Eres como la primera dama, te podemos catalogar como la primera dama. Bueno, del ahora en programa. México sale por primera vez una mujer Sí. presidenta de México. Sí, señor, sí. Un país tan machista. Sí. Y escogió una mujer. Así que las mujeres estamos dando a dando. Están dando el poder, más o menos, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, siempre hemos estado al poder. Siempre, Porque siempre. nosotros las mujeres somos las que mandamos. Lo que pasa es que siempre han estado un poquito solapadas. Bueno,
Bueno, Mari. le hacemos creer a los hombres que ellos son los que mandan, pero al final la que manda es la mujer. La mujer. La que enamora, señoras y señores, es la mujer. Ya. No es el hombre. Ella lo ve, lo mira y dice, este es. Dale para acá. Oye, mira, me da mucho gusto que hayas aceptado mi invitación. ¿Cómo no, hijo? De verdad. Cuando me llamaste. Lo digo de nuevo, he tenido mucha suerte, me siento dichoso porque a todos nuestros invitados, incluyéndote a ti, han hecho lo mismo, han respondido así, sí, voy contigo, si eres tú, pam, 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 y todos han estado aquí, han hecho un programa Y excelente. ha traído a personalidades grandes Sí. de la cultura de Miami. Por eso, y por que eso. fueron grandes en Cuba también. También, y hablando de eso, vamos a entrar en materia Dale. ya, Ani. Mira, tú sabes que este programa tiene su particularidad, la hora de la neuralgia. De eso hablaremos más adelante. Más adelante, sí. Vamos a hacer un poquito de historia porque tú, como lo dije en la presentación, y no es porque estés aquí, simplemente te considero, para mí, para mi gusto, la comediante musical más completa que ha dado nuestro país. Ay, no digas eso. Sí. No, hay gente. Sí, no. Mira, y cuando digo completa, lo digo porque, señores, yo tuve el honor de trabajar con esta señora recientemente, hace unos años. ¿Cuántos años hace? No, fue hace 2 años. Hace 2 años. Hace 2 años, una comedia que fue un éxito. Fue un éxito, una comedia que tiene su historia y tiene su fenómeno y tiene su magia, porque es una comedia que se hizo en Cuba en los años 70, creo. 70, pero en la televisión. En la televisión. Y ahora se llevó al teatro. Primera vez que se hace en teatro. Teatro, que es difícil Muy difícil. de un género trasladar Sí. un concepto a otro género Totalmente distinto. distinto. Tuvimos la cooperación de mucha gente. Primeramente, yo recuerdo, bueno, y tengo que darle las gracias a Lázaro Rodríguez, que fue Que fue el adaptador. Nuestro Lázaro. Lo hizo magistralmente. Magistral. Y de verdad, yo nunca había trabajado con Ana. Yo conocí a Ana porque yo provengo del teatro musical también, pero bueno, un poquito después que Después. ella salió de Cuba. ¿En qué año tú saliste de Cuba? Yo salí en el año 91 de Bueno, Cuba. yo entré en el musical en el 92, imagínate tú. Sí, No ya tuve, yo no estaba por todo aquello. no tuve la dicha de compartir contigo, pero los recuerdos sí eran muy gratos. Pero Tú y yo tenemos un recuerdo conjunto que tú me lo contaste y yo me acordé, Ajá. gracias a ti, ¿Cuál? en el Carlos Marx, Ajá. que Bueno. nosotros hacíamos una obra Sí, con eso- Virulo, eso más todavía. la esclava contra el árabe. No, era Cuéntame tu vida sin avergonzarte. Y se rompió la pantalla Sí. y yo salí e improvisé 20 minutos. Y eso Sí, me sí. lo recordaste tú. Yo no Porque me acordaba. yo tuve la dicha, imagínate, ese fenómeno fue grandísimo porque yo tuve la dicha, yo tenía 16 años, no había entrado ni en la escuela de arte Bueno, yo todavía. tenía 17. Sí, tú tenías 17, tú eras muy jovencita cuando estabas en esa época. No, porque si vamos a empezar. No. Entonces, mi padre, voy a hacer un poquito de historia, mi difunto padre le hace la fotografía a esa obra, los trucajes de fotografía. Imagínate, en aquel tiempo, ahora hubiera sido Tan súper fácil, tan pero fácil. en aquel momento trabajar con películas de 35 milímetros y hacer trucaje, cabeza, Virulo, por ejemplo, con un cuerpo de bebé, esa serie de cosas. Y entonces, estas personalidades, estoy hablando, Virulo, Sara González, Mirta Medina, el Chino Castellano, tú, Armandito Lluvero, Zulema. No, Zulema no estuvo en eso. Zulema estuvo en la gira. En la gira después. Pero estuvo el chileno, ¿cómo se llamaba? Jorge Guerra. Tatica, Carlos Ruiz de la Tejera. Carlos Ruiz, el maestro. Imagínate tú. El maestro. Armando Lluvero, el bailarín. Exactamente. Vaya. Aquello era una maravilla. Yo me quedé maravillado y me enamoré de aquel mundo. Y después de tantos años, cuando trabajo con Ana, se lo recordé. Él me lo recordó, Dios mío. Así que bueno, miren las distancias y miren eso. Pero volviendo al tema que nos compete, tú como comediante, háblame un poquito para que el público que no te conoce, Sí. los jóvenes sobre todo, sepan tu Mi trayectoria. Tu trayectoria. Bueno, yo empiezo con 15 añitos.
había empezado con 12 años, se hizo en Cuba como un casting. Ajá. Alberto Alonso y Sonia Calero, que tenían una compañía danzaria, hicieron un casting de 500 niñas para incorporarlas a la compañía. Y de las 500 quedamos 12 y entre ellas quedé yo. Pero imagínense ustedes, yo tenía 12 años, pesaba 74 libras, era más chiquita que ahora. Imagínense, pero bueno, empecé ahí a estudiar con ellos. Cuando cumplí los 15, mi mamá y mi papá tuvieron que firmar un papel para autorizarme a trabajar porque no tenía la edad para trabajar. Y empecé en la compañía y lo primero que hice fue el ballet El Solar. De ahí, después ya empezamos a la gira famosa del Music Hall, donde fuimos 100 artistas, la primera gira grande que sale de Cuba, con grandes personalidades como Elena Burques, José Antonio Méndez, Georgia Galvez, la Orquesta Aragón, Los Papines, Los Zafiros y Pello el Afrocán, que en ese momento estaba sonando. Y nosotros, como la compañía de Alberto Alonso, íbamos también. Ahí estaba en esa compañía Mirta Medina, Leonor Zamora, Cirita Santana. O sea, entre los bailarines estaba este coreógrafo Andrés Gutiérrez, Ramón Cuellar, que después aquí se llamó Víctor Cuellar. O sea, Regla Becerra, que era una mujeranga preciosa que cantaba, bailaba, Roberto Rodríguez, Rogelio, Simón Van Vank. Bueno, lo que había era mucho. Ana, ¿no te has olvidado de nadie? Sí, de Tomás Morales. Dime otro grande, Tomasito. Sí, o sea, yo estuve rodeada de gente muy buena. Qué bueno. Y lo bueno es que en aquella época, cuando tú empiezas como bailarina, hay una disciplina tan férrea que te enseña a respetar a los grandes. Eso se ha perdido. Ahora hay muchos chistes que se hacen ahora de que esa vieja debería retirarse. Y me parece tan desagradable. Porque yo aprendí a adorar a Elena, a Moraima, a Fara, a toda esa gente que estaba antes que yo, a Meme Solís, a adorarlos y a respetarlos y a aprender de ellos, que es algo que no veo en la nueva generación, que es simplemente tirarle a los viejos y no aprender de ellos. Yo creo que ese es el fallo de esta nueva generación que ha salido, que siempre como insulto, déspota, ese viejo o esa vieja. Pero esa vieja o ese viejo, hay una historia detrás de esa persona. Muy grande. Una historia muy grande, muy trabajada, porque nosotros nos hicimos en una época, Carlos, que imagínate que los profesores de danza que nosotros teníamos eran las 4 estrellas del Ballet Nacional de Cuba. Imagínate. Yo tuve el honor de dar clase con Josefina Méndez, con Loy Paraújo, con Aurora Bosch, con Mirta García, con Lázaro Carreño, con el maestro Joaquín Vanega, que todavía hoy yo hago cosas y digo, esto lo aprendí de Joaquín. Gracias, Joaquín. Qué interesante, porque que tú te acuerdes así. Laura Alonso, que es la mejor maestre de ballet en este momento, que considerada y premiada. Yo aprendí de toda esa gente y todavía hoy le doy las gracias. Y que te acuerdes y que eso mismo te acabas de decir. Esto lo aprendí por y lo aprendí por aquel. Gracias a ellos. Y se te nota, porque realmente te digo y lo reitero, se te nota tu profesionalismo, tu respeto, esa cosa que a veces ya no se ve. Yo que he dirigido y todo, a veces se nota la diferencia entre la gente que viene de la vieja escuela, como le dicen, y los de ahora. No quiero señalar ni nada, pero... No quiero señalar, yo tampoco quiero señalar a nadie, porque yo no soy crítico. Claro. Yo nunca fui crítico de arte, además no me llevaba muy bien con los críticos de arte, entonces nunca me interesó. Pero sí veo que no se valoran a las grandes figuras que estuvieron antes. Pero fíjate, no eres crítica, pero sin embargo te has codeado con tanta gente de distintos niveles, porque ya diste una presentación más o menos, pero yo te recuerdo muy bien en las horas del musical. Musical
de allí, del Sí. edificio del musical. Del musical. ¿Cuántos años estuviste en el musical? En el musical yo estuve 10 años. ¿Cuándo entraste? Entré en el año 65 cuando regresamos del Music Hall. A Alberto le ofrecieron, se había ido a Arao y a Alberto le ofrecen la dirección del teatro musical. Wow. Y ahí yo entro en el teatro musical. Que ahí le agradezco a la orquesta. Señores, la orquesta del musical tenía como pianista a Chucho Valdés. Sí, señor. Tenía como director a Tony Taño, a Guzmán, a Rafael Somavilla. Sí, señor. Oigan qué nombrezazo de la historia cubana. Sí, señor. Estaba Paquito de Rivera en el saxo. saxofón. Que déjame contarte algo. Paquito y yo éramos los más jovencitos. ¿Verdad? Sí, Paquito entró con 14 años, empezó a tocar. Sí, Dios Paquito. mío. Y entonces a él y a mí nos decían los niños plomillos. No. Porque hacíamos maldades Ya. a diestra y siniestra. Sí. Pero era que éramos muchachos todavía. Pero es que tu simpatía también es muy marcada dentro de tu carrera y dentro de tus personajes y dentro de todas las cosas que tú haces. Entonces, esta es una persona, señores, que irradia alegría, simpatía, compañerismo en el trabajo. Eso yo me consta. Y estuviste, me dices, 10 años en el musical. En el musical de ¿Algún personaje, Ana, que te acuerdes muchachos, así? claro que sí. De alguna obra. Yo tuve la suerte de que casi acababa de empezar como actriz de teatro musical. Ajá. Interpreté el personaje principal, la Noli del apartamento, Oh, wow. que fue una obra que estuvo tiempo, cantidad en escena, y yo era la protagónica con Roberto Morales, Ya. que era coreógrafo, bailarín y cantante. También hice La Pérgola de las Flores, que para mí eso fue... Dime. No, lo que están nombrando Vaya, es crema, la esa es crema. una joya de la comedia musical chilena. Sí, señor. Y se hizo una versión en Cuba que fue genial. A mí no se me olvida eso, jamás se me va a olvidar. Además de bailar en todo lo que aparecía, yo tengo un monólogo que yo digo que a mí, como estaba tan flaca y tan mala, yo interpreté como 40 niñitas en el teatro musical. Ay, sí. Incluso hubo una obra que se llamaba Irma la Dulce, Ajá. que todas las muchachas hacían de prostitutas. Ajá. Y el día del ensayo general llegó un director de cultura y dijo que si no sacaban a la niñita prostituta, Ay. cerraban el teatro. ¡Ay! Rápidamente me sacaron de esa obra. Pero de ahí recuerdo esas obras que me marcaron. Me recuerdo de Las Vacas Gordas, que la dirigió Armando Suárez del Villar. Wow. Nosotros tuvimos la suerte, de verdad, porque fue un premio que nos dieron de poder haber trabajado con Héctor Quintero, Sí, señor. que con Héctor hice horrores, hice de todo, Sí. y de verdad, y con Nelson Dor, que acaba de fallecer. Recientemente el Reciente- maestro acaba de fallecer. con 84 años, que de verdad a mí personalmente me impactó, porque tuve el honor también y la suerte de poder trabajar dirigido por ese, yo también. por ese monstruo. Era Eso era un monstruo de la... Yo hice con él Tía Mem, que estaba nuestra María de los Ángeles Santana, Sí, señor. era el protagónico. Siempre Ahí trabajaba mucho con él. mucho, él le gustaba trabajar con mucha gente. Sí. Las obras de él tenían de 50 a 80 personas. Así mismo. Entre actores, coro, orquesta, aquello. Era un maestro dirigiendo Yo multitudes. en la obra que yo por desgracia trabajé en una sola obra con Nelson, porque yo estuve poco tiempo, tú sabes, yo entré en el 92 al musical y me fui en el 96 de Cuba. Me fui cuando Sí. yo estaba, todos los directores, gracias a Dios, querían trabajar conmigo y todo. Y Nelson trabaja conmigo, hace una obra, que ya, bueno, tú no estabas en Cuba cuando eso, pero a lo mejor te enteraste de ella, que fíjate, fue la primera obra en Cuba que se reconoce tema gay, trabajar con travestis en el teatro. Sí, eso lo hizo ese caballo. Eso no estaba permitido. Bueno, te estoy hablando año 94, si mi memoria no me falla. Teatro Nacional de La Habana, Sala Covarrubia, meter una obra que se llamaba Ocaña, Fuego Infinito. La historia de un pintor muy famoso en España, gay, seguidor de Oscar Wilde, Oh, my God. un tipo con una onda muy fuerte y una vida y una historia. Imagínate, un hombre que se desarrolló en la época post Franco,
Y a veces, en la apertura. a veces enfrentado a todas esas cosas en ese país. Y Nelson recrea la obra con todo eso. Y recuerdo, y te apruebo muy bien eso que acabas de decir. Era un hombre que le gustaba trabajar con multitudes. Era increíble. Multitudes. Era increíble. Una de las últimas cosas que yo hice fue la vuelta al mundo en 80 días, una Sí. versión que Rosita era la estrella, era increíble aquello. Sí. Y Nelson dirigía 100 personas. Eso fue en el Carlos Marx. En el Carlos Marx. Miguel Ángel Majuán era el coreógrafo. Sí, sí. Pero aquello era, vaya, era para Broadway. Sí. Es que él tenía la capacidad de hacerlo. Ven acá, Ana, y entrando ya un poquito en el tema que nos compete, ¿alguna neuralgia que tú hayas tenido con Bueno, alguien en esa época? No quiero entrar todavía en el exilio, en Cuba. Bueno, No me tienes que mencionar nombres si quieres, no te tienes que comprometer. claro, no quiero. Yo trabajé, bueno, déjame decirle que acá no he mencionado porque es más para acá, al señor José Antonio Rodríguez. Wow. Que mi carrera es antes de José Antonio y después de José sí, Antonio. ¿verdad? Sí. ¿Lo Yo consideras así? yo creo que yo me gradué de actriz cuando me paré en el escenario con ese ¿Y qué hombre. hiciste con José Antonio? Pareja abierta. Ave María. Pareja abierta que la estrenó Mónica Gufanti, Ajá, una ajá. otra que yo Eso fue un palo en Cuba. en Cuba Eso y fue un palo. yo me doblaba con Mónica Gufanti Ajá. y llegó un momento que Mónica dijo no, ella No puedo con aquello. no puedo porque era una obra que era una comedia, una hilarante, 1 hora 15 minutos Sí. y los últimos 5 minutos se volvía drama. Entonces, ¿qué le pasaba a la mayoría de las actrices que hicieron eso? Lo hizo Susana, lo hizo Mónica, que cuando estaban allá arriba encaramadas en la comedia, irse al drama Eso era muy difícil. era muy difícil. Eso era muy difícil. Y yo no sé por qué, porque José Antonio me llevaba, José Antonio comenzaba a insultarme Sí. y yo me metía tanto en el personaje que nosotros fuimos a España Con y esa presentamos la obra en España y recorrimos casi toda Andalucía. Ok. Y cuando casi al final de la obra que yo agarraba las maletas y yo me iba por el escenario para el público, José Antonio todavía no había terminado la obra y José Antonio empezaba, señores, pero no la sigan aplaudiendo, la obra no ha terminado, yo estoy Ay. aquí, porque la gente era bravo. Se iban contigo. La iban gente contigo. se iba conmigo. Sí. Y para mí eso fue una prueba que yo dije, después de eso yo puedo hacer cualquier Quiere decir que tú ese mensaje de la obra de llevar de la comedia al drama lo pudiste Lo hacer. pude hacer magníficamente. Tú sabes que hay algo muy interesante que yo recuerdo y ahorita lo estábamos mencionando, el maestro Nelson Dor, estando yo en Cuba y estando trabajando casualmente con Nelson va a un programa de televisión donde quisieron como que arrinconarlo un poco en la cuestión A de... él no había quien lo arrinconara. Porque fue como uno, yo recuerdo, no recuerdo el programa que era. Él tenía una capacidad. Y Fíjate, no recuerdo el nombre, no recuerdo el programa, pero sí recuerdo el contenido. Y era como comparar el teatro dramático con la comedia musical y todo eso. Y recuerdo una frase muy importante que Nelson dijo, los comediantes musicales pueden hacer lo que hacen los actores dramáticos. Los actores dramáticos no pueden hacer lo que hacen los comediantes musicales porque nosotros somos capaces de desdoblarnos. Nosotros, y eso es lo que debes haber hecho tú en esa Eso obra. fue lo que yo hice en esa obra. E incluso después aquí, bueno, que ya después hablaremos de acá. Ajá. En la segunda media hora, todavía Sí. tenemos tiempo. Tenemos Estamos en Cuba todavía. Ah, bueno, estamos en Cuba. La parte neurálgica Sí. mía fue cuando yo entré al grupo de Virulo. Yo entro al Conjunto Nacional de Espectáculos. Yo entro al grupo de Virulo porque yo estaba haciendo en el Hotel Habana Libre, en el cabaret, Sí. un espectáculo. Sí. Y estaba Carlos Ruiz, el maestro Carlos Ruiz de la Que Tejera. en paz descanse.
que en paz descanse y que en gloria esté, Sí, porque señor. también aprendí mucho de él, un maestro. Un maestro. Nosotros le decíamos el maestro. Sí. Y él me dice, tú no sabes, tienes conocimiento que acaba de empezar un grupo que es un poco de teatro musical y es un grupo que, ¿cómo se llama esto? Tú puedes ir porque tiene que ver contigo, no sé qué. Yo voy a hablar con Virulo. Y ahí es donde yo entro en el Conjunto Nacional de Espectáculos, que lo primero que hice fue Cuéntame tu vida sin avergonzarte. La primera obra. Virulo, mientras estuvo asesorado, a mi entender, por Carlos Ruiz de la Tejera, Sí. respetó el género de teatro musical Sí. y se hizo todo como debe ser el teatro musical. Después entra Jorge Guerra al grupo, El chileno difunto también. chileno, excelente actor, Sí. pero no buena persona. No, que en no. paz descanse. No, no. Y en la gloria esté. Sí. No era una buena Porque persona. esté donde tenga que estar. Sabrá Dios. Sí. Era una persona que podía actuar magistral, pero Sí. no cantaba ni bailaba. Exacto. Entonces empezó a cambiarle la mentalidad a Virulo Ajá. de que ese era un grupo de la nueva trova y que el teatro musical era de los americanos, que era muy comercial. ya. Y lo primero que hizo Virulo fue sacar al cuerpo de baile, que tenía un cuerpo de baile Excelente. excelente que le había dejado Sí. Alberto Alonso, porque Alberto dirigió primero el Conjunto Nacional de Espectáculos, Sí, señor. y Sonia Calero, y Sí, tenía un señor. cuerpo de baile de bailarinas graduadas, bueno, Maravilloso. maravilloso. Y yo entro, y entonces empezó como una campaña Ajá. en contra mía, ¿Verdad? sí, porque yo venía del cabaret. Claro. Porque a mí me gustaba Mirta Medina y Alfredo Claro. Rodríguez. Claro. Y a mí no me podía gustar esa gente. Ya. Entonces yo le dije, es verdad que yo vengo del cabaret. Ah, te decían que no te podía gustar esa gente. No, que no me podía gustar. Porque el grupo venía de la trova. Porque un día yo le dije, Virulo, tú me perdonas que yo me meta. Ajá. La trova se puede hacer en jean Sí. y en camisa. Sí. Pero el teatro musical Necesita. lleva vestuario, lleva luces, lleva música. Gangarria. Lleva mucha gangarria. Me dice si lo que pasa es que a ti te gusta mucho el brillo y la lentejuela. Oh. Entonces, Esta señora que ven acá, me imagino que montó en cólera. no, yo le dije, es verdad, a mí me gusta mucho el brillo y la lentejuela, lo reconozco, pero sé el género que tú quieres hacer. Sí. Ya. Y aquí el que no cante y no baile, se jodió. Ya. Seguro. Tú móntale a esa persona que no canten ni bailen, móntale otras cosas. Y a nosotros que tenemos la capacidad de hacerlo, nos montas otras cosas. Qué interesante. Pero se me hizo toda una campaña en Claro. contra mía dentro del grupo. Como que yo no estaba al nivel de la trova, Sí. ni del mojonato, aquel de Júcaro. No, que no tenías nada que ver con eso tampoco. No a ti tenía nada no que te ver, interesaba. no me interesaba, yo no Ajá. quería estar en eso. Ajá. Y mi hijo tiene un accidente, mi hijo se cae de un primer piso, Ok. se hace una fractura de cráneo, de seno frontal. Hablando de eso, ¿cómo está tu hijo? Divino, hijo. Tu un hijo. Ay, El hijo de esta señora llegó llegó a este país estando nosotros con Veneranda. con veneranda, Nunca se con un me novio. olvida. Sí. Y entonces mi hijo se cae. Y yo estaba ese día, estábamos limpiando el conjunto porque había penetrado el mar y todo. Dime tú. Y bueno, y yo me voy para el hospital, me fueron a buscar, me dijo, su hijo está grave, vámonos. Y me fui. Ok. Y estuve 15 días sin ir al conjunto con mi hijo ingresado grave. Lógico, lógico. Porque era una fractura de cráneo, el médico me dijo no puede caminar, no se puede levantar de la cama. Imagínate un niño de 3 años y medio. Dios mío. Arriba de mí, estuvo 15 días, yo lo bañaba arriba de mí, le daba la comida arriba de mí y todo porque no podía moverse. Y cuando regreso al conjunto, me entero que el administrador o el administrador en ese momento, que después se fue de Cuba y vive en otro país, Ok. estaba averiguando cómo se me descontaba. Una persona que, bueno, él lo sabe, la primera que llegaba a ensayar, Sí, señor. la primera que tenía todo listo a la hora de actuar, Todo. maquillaje temprano, todo. Todo.
Y yo me entero por la secretaria que me dice, mira, están averiguando. Y en aquel entonces ya me habían evaluado. Yo era actriz de primer nivel, dramática, teatro musical, coreógrafa, primera bailarina, tenía 5 evaluaciones. Dime tú. Y era un mamotreto así, un libro gordo. Y dígole a la secretaria, préstame. Y agarré el libro, le toqué al administrador, cuando me vio se quedó blanco, verde, azul, y me dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dígole, mira, yo me enteré que tú estás averiguando cómo me descuenta con mi hijo grave en el hospital. Y cogí el libro y se lo tiré por la cara y le partí el... Ay, mamá. Empezó a echar sangre, me dijo, ¿tú estás loca? Digo, sí, ahora si quieres me botas y aparte me descuentas. Chao. Y cogí y me fui. Ya. Y no, y después llegué a los 2 o 3 días a donde Virulo y le dije, mira, yo no voy a seguir en el grupo. Yo no tengo nada que ver con este grupo, yo me voy para el teatro musical de nuevo. ¿Volviste al teatro? Sí, y me dice él, ¿y tú sabes para dónde tú vas? Le dije, sí, sé perfectamente para dónde voy. Para donde no sabía dónde estaba, era aquí. Ya tú sabes. Chao. Dios mío, bueno, se ha ido la primera media hora. ¡Ay, mi Dios! Pasé la neuralgia. Pasaste la primera neuralgia, vamos a hacer un breve receso. Ya después, en la segunda media hora, vamos a hablar de Ana Lidia Méndez fuera de Cuba. Okay. Sé que estuviste en Dominicana primero. 14 años. Ah, yo sé. Así que, señores, no se vayan. No se vayan, que sigue el chisme. Esta historia es súper interesante. Esta señora es un libro abierto de muchas historias dentro del arte cubano. Sigan aquí con Orihuela, Ana Lidia y la hora de la neuralgia. Exacto. La hora de la neuralgia, tíralo pa' afuera. Si usted quiere tener su dragway en talla o su patio acicalado, J.R. Trucking, 561-719-3291. 561-719-3291. J.R. Trucking, delivery de todo tipo de materiales con camiones. Bobcat Service. J.R. Trucking, 561-719-3291. 561-719-3291. Los mejores en todo tipo de materiales. J.R. Trucking. Con una tradición que nació en Cienfuegos, Cuba. Matching Sign, lo mejor y de última tecnología para tu negocio en lumínicos. Matching Sign, 305-694-0464. 305-694-0434. Experiencia y sabiduría en lumínicos. Matching Sign, 305-694-0464. 305-694-0464. Matching Sign. Los padres también cuentan. Espectáculo cómico musical de Orihuela y su Maraña Show. Junio 15 del 2024 a las 10 p.m. Yo y tú vamos a celebrar este día de los padres con tremenda algarabía. En vez de quedarnos en la casa con sueño, ven pa' la bodeguita, que Miguel nos invita, él es su dueño. En la bodeguita restaurante 2005 West 4 Avenida, Hialeah, Florida 33010. Orihuela y la Maraña aquí va a estar. Por el Día de los Padres va a presentar un show que así lo vamos a llamar. Los padres también cuentan, porque ellos pagan la renta, que se diviertan. Víspera del Día de los Padres. Te esperamos. La hora de la neuralgia, tíralo pa' afuera. Bueno, y seguimos, Ana, seguimos. Es que hay tanto que contar que vamos a tener que pasar aquí 3 días. Sí, hombre, porque es que imagínate, Ay, esto es Dios una mío. hora, esto es la hora de la neuralgia. De la neuralgia. Y con esta señora, Ana Lidia Méndez, excelente actriz, comediante, que tiene una trayectoria tan grande, como dice bien ella, serían 3 horas. Porque nos habíamos quedado en la media hora pasada
de todo lo que hiciste en el musical, más o menos, no sí, todo. no todo, porque pero imagínate. bueno, no terminaríamos nunca. El musical, el Conjunto Nacional de Espectáculos, después vuelves para el musical y... Vuelvo para el grupo de Milián. Ah, de Milián. Con José Milián. El y ahí- pequeño teatro de el La Habana, pequeño que teatro. también tuve el honor de trabajar con el maestro. Con el también. maestro Milián, donde hice todos los protagónicos del mundo. Wow. Hice La toma de La Habana por los Oh, ingleses. sí, señor. Esa obra, tú sabes que Milián la puso en los años 70 Sí. y era una obra que le costó a Milián estar 2 años Suspendido. pintando edificios. Sí, me imagino. Suspendido. Sí. Esa obra era otra comedia que contaba la historia de cuando los españoles llegaron a Cuba, de un gobernador, yo hacía el gobernador. Imagínate, y mi criado era Mario Aguirre. ¡Ay, mi madre! Ese otro gran actor que yo lo adoro, lo amo. Dios mío. Y era una obra bien importante. Y el final, porque hay mucha gente que decía que en Cuba no se decía. En Sí, Cuba se se decía. decía. Claro Había que se gente que decía. tenía los Claro que se bien decía, puesto seguro. y se decía. Y a mí no se me olvida que el final de la obra, yo le decía a mi criado, la isla de Cuba no existe. Es un invento de nosotros los españoles. Dios mío. Y ahí empezábamos a pedir piedad, piedad para mis amigos, piedad para mi pueblo, piedad para los presos. Y el público se paraba a pedir piedad. Wow. Esa obra terminaba y los actores empezaban a desenmascarar, a quitarse todo lo que se habían tenido puesto durante la obra, pidiendo piedad para Cuba. Sí, Eso, señor, en el año 85. seguro. Yo En Cuba. te creo perfectamente y soy de la opinión de que los artistas, en sentido general, vamos a hablar de todos los géneros, siempre han tenido la voz cantante en esa cosa. Siempre han buscado. Lo que pasa es que la gente a veces quieren que las personas se vayan directo contra el muro y no, no es se así. podía irse contra. Pero muchas veces el doble sentido, la indirecta, hay infinidad de espectáculos y de obras que fueron así. Que fueron, sí, muchachos. Yo le dije, Milián, de aquí si no vamos presos, tenemos que darle gracias a Dios. Te contaba porque vi una foto del Bola. Del bola, sí, allá Yo afuera. tuve la suerte de en el año 67, También. en la Expo 67 en Canadá, dentro del espectáculo donde estaba Elena de nuevo, compartí con Elena, Iraquere, estábamos yo como bailarina, porque en aquella época, en ese espectáculo, como era para otro país, no había cosa humorística hablada, sino Claro. era todo bailado y cantado, y tuve la oportunidad de compartir con Bola. Ya. Para mí eso fue, vaya, un regalo de Dios. Perfecto. Qué músico, qué ser humano, qué artista. Ya. Igual que Elena, Me imagino. igual que Moraima Secada. Yo le doy gloria a Dios por haberme dejado trabajar con todas esas personas. Y después trabajaste con mucha gente más. No, ¿para qué? Cuando Yo- saliste de Cuba. Bueno, salí de Cuba en el año 91. Ajá. Me voy a República Dominicana, Ajá. voy con un espectáculo donde yo iba con el maestro Servigón. Iba en un espectáculo donde estaba Marieta, la cantante, con claro. sus músicos, y Servigón y yo íbamos a trabajar como teatro, café concert, teatro, canciones y poemas. Ya. Pero el empresario que nos llevó Ajá. era un empresario italiano, Ya te siciliano, Dime tú. que se casó con una tunera Mm. de la tuna, Ujú, ajá. que era jinetera. Y el italiano en Cuba vivía en el hotel, ese que estaba frente a los Leones, al Parque Central. Oh, en Inglaterra. En Inglaterra, imagínate. En la suite, Ya tú sabes. nosotros íbamos allí, aquello era lo más grande, y dijimos, Sí. no, con este italiano nos vamos a ir y Al vamos fin del mundo. al fin del mundo. Cuando llegamos al italiano, la familia que había descubierto que él se había casado con una jinetera, Ya. con fotos y todo, porque esos italianos son increíbles. Sí. ¿Qué hicieron? Le congelaron Todas las las cuentas. Entonces habíamos 27 personas, Dios. entre músicos, artistas, cantantes, Servigón y yo, y él tenía solo $400. Ay, mi madre. Bueno, Servigón y yo dormimos en el piso, Ya. escondidos en un lugar que lo estaban construyendo, y entrábamos
A las 12 de la noche esperábamos que todo el mundo se había ido a dormir. Nosotros entramos, a las 5 de la mañana nos levantamos y nos íbamos para casa de unas amistades donde nos bañábamos, nos cambiábamos. De ahí íbamos para un hotel que lo dirigía el manager, era un cubano que llevaba muchos años fuera de República Dominicana. Y ese cubano, casado con una dominicana, nos invitó a comer a todos los artistas. Al otro día estamos Servigón y yo en el hotel, y me dice la operadora del hotel, cuando todavía estábamos en el hotel, me dice, la está llamando el señor Raúl Delgado. Wow. Y yo me viré para Servigón y le dije, yo me emborraché anoche. Porque ¿Qué hice? Dice Servigón, no, si tú no tomaste. Digo, okay. Entonces me dijo él, yo los voy a pasar a recoger en 1 hora para que vengan a mi hotel a comer. Y nosotros dijimos, bueno, pero solo, no, tú y Servigón. Ya. Cuando llegamos me dijo, los únicos que sirven de toda esa gente son ustedes dos. Son ustedes dos. Ustedes, mientras no se metan en droga, no maten a nadie, cuenten conmigo para lo que sea. Wow. Entonces, cuando vino la crisis, nosotros nos íbamos para el hotel desde temprano, nos bañábamos en la habitación del gerente, no sé qué, y después actuábamos allí. Y él me dijo, mira, con los idiomas que tú hablas, lo inteligente que tú eres, tú puedes ser directora de animación. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Yo hablo español, inglés, francés y por teléfono. Hablo como loco por teléfono. Sí, qué bien, qué bien. Y como dicen los dominicanos, caballá y animalá. Anda. Oye, entonces eso te sirvió para quedarte en Santo Domingo 14 años. Trabajando dirección, yo era manager de animación. Yo era la jefa de los Sanky Panky. Anda. Así mismo. Que por supuesto yo venía con mi mentalidad de cómo debe ser todo, de que por ahí, ellos no soportaban que los dirigiera una mujer. ¿Ah, sí? No, ellos no, para eso ellos... Pero algo se le debe haber pegado. No, le hice mucho, gracias a Dios, formé muchos bailarines. Qué bien. Hoy por hoy yo recibo email de personas que están viviendo en Alemania, porque déjame decirte una cosa del dominicano, sin nivel cultural o educacional, y hablaban inglés, francés, alemán. ¿Verdad? Sí, era increíble. Lo aprendían repitiendo. Qué bien. Yo aprendí mucho de ellos también. Y hoy por hoy ellos me dan las gracias por lo que aprendieron. No, claro, ¿cómo no te van a dar las gracias? Pero hay una cosa comiquísima. Estaba trabajando yo en ese hotel. Ese hotel tenía 2 piscinas enormes. Y me llama el manager, me dice, viene un ciclón. Hay que ir a la playa. Manda 3 animadores a la playa a recoger los cheslones, que teníamos 3,000 cheslón en la playa, que los recogieran de 10 en 10, los amarraran para después tirarlos en la piscina, porque el agua no dejaba que volaran, que imagínate. Claro. Y yo a las 9 de la mañana mando a mis 3 animadores, y me dice el manager, ¿ya tú fuiste a supervisar? Dígole, no, hijo, eso debe estar hecho. Ay. Y me voy para la playa. Cuando él se fue, digo, déjame ir a la playa. Cuando llego a la playa, estaban mis 3 animadores acostados en los chelones, con 3 turistas. Ay, qué bien. Y llego yo y le digo, ¿y dónde están lo que ustedes tenían que hacer? El trabajo. Dice, doña, si usted quiere, hágalo usted. Ay. Digo, ustedes no saben que yo estoy loca, que a mí Fidel Castro me operó de los nervios. Espérate un momentico, y arranqué a chelón por chelón, amarrarlo con soga y alarlo por toda la arena. ¿Y lo hiciste tú? Lo hice 3 veces. Cuando ellos vieron que yo había levantado 3 veces, 30 chelones, se miraron así y dijeron, vamos, que ella está loca. Ella sí está loca. Oye, y loca así y todo, arrancas para acá. Bueno, déjame contarte, en el 2005, yo hago un chiste, pero bueno, que si mi mamá estuviera viva me hubiera matado. Pero hazlo. Yo dije que mi mamá es la primera jinetera que dio Cuba. Porque mi mamá en el año 36 se casó con un gallego. O sea, en el 2005 estoy yo en República Dominicana y España hace una amnistía. De que todos los hijos de españoles que estuvieran fuera de Cuba o fuera de donde fuera, se podían hacer ciudadanos españoles. Exacto. Yo busqué todos los papeles, como yo trabajaba en una compañía hotelera en ese entonces. ¿Tenías acceso a eso? Que era española, el jefe mío se iba a España. Sí. Le di el tomo y el folio de mi papá y me dijo, no te preocupes, yo te traigo
las inscripciones y me consiguió las inscripciones. Imagínate que mi papá llegó a Cuba con 14 años. Dime tú. Entonces eso estaba, ya tú sabes. Bueno, él me la consiguió y yo me hice ciudadana española. En cuanto me dijeron, usted le va a hacer va a juramentar al rey. Digo, le hago los mandados al rey, le llevo a los niños a la escuela. Lo que quiera. Si quiere le lavo, pero yo quiero ser español. Le dije, ¿ya yo puedo sacar el pasaporte? Me dijeron, sí, Ya. si tiene los $80. Ahí está. Le dije, aquí están las fotografías, aquí está todo. Todo. Me dieron el pasaporte hoy, a los 3 días ya yo estaba aquí. Anda. Porque ¿Qué año fue ese año? yo llegué aquí en el 2005. 2005. 2005. Y en el 2005, al llegar aquí, me imagino que enseguida te relacionaste con... No, yo tuve suerte porque yo venía con la idea de trabajar Pero tú hotelería. eras muy conocida. Era muy conocida aquí, pero bueno. Ajá. No, bueno, no. Dime qué pasó. Hubo gente que... Ahí quiero llegar. No, ahí no quiero mencionar. No tienes que mencionar, pero dime qué pasó. ¿Qué Nada, pasó? que hubo gente, tú sabes que aquí hay cosas que, para que tú veas, una gente que siempre habló en Cuba lo que le dio la gana, que la gente me decía, calla. Ajá. Mi hijo con 10 años me dijo un día, mamá, tú estás loca, vas a caer presa. Me imagino. Mi hijo con 10 Me años. imagino. Yo llegué aquí y fui al canal 41 y Ajá. el señor Romay me dijo que como no, Cachito me ve y me dice, ¿cómo no? Yo voy a hablar con el señor Romay. Claro. Que no sé qué, cuando voy a la famosa cita con el señor Romay, yo veo una corredera y una cosa y digo, ay, aquí hay algo raro. ¿Qué pasó? No, el señor Romay no la puede recibir, ya él la llamará. Alguien dijo que yo era de la seguridad y yo de lo único que fui de la seguridad fue del estadio. No del Estado, No, del del estadio. Del estadio. Ah, ok. Cuando yo conocí a mucha gente aquí Que están aquí. que están. nunca abrieron la boca, Ey. que nunca se arriesgaron Ajá. a nada Sí. y que estaban aquí. Y hoy se comen un león Hoy se- hablando. Sí, un sí, león sí. tuzado. Sí, claro. Yo hice, y mentira, no hicieron nada. Pero pudiste entrar en el 41. Sí, porque voy un día, Maritrini me invita a trabajar en Azúcar, gracias a Dios Maritrini, Ya. acababa de llegar, me dice, no, vete para Azúcar y hacemos algo. Ok. Y voy con ella a anunciar, y Ajá. yo veía que fuera de cámara me hacían así. Ok. Y yo decía, ¿qué pasa? Y era Eloy Danusa y Niur Canoya, Anda. que al otro día de yo estar ahí era el casting de La Flor de Hialeah. Y eso fue un palo. No, ahí yo... No. Ahí tú hiciste lo que te dio la gana. porque la me di- chismosa Sí, famosa que sí. a la gente le encantó, Encarnación, Sí. y eso es lo primero que yo hago. Déjame decirte, yo en ese tiempo no estaba en Miami, yo vivía en Puerto Rico, pero mi madre, que en paz descanse, veía mucho La Flor de Hialeah y me la mandaba en video. Oye, para allá. Y entonces yo decía, pero esto es una maravilla. Era Déjame Cuba. decirte, para mí esa era la versión de qué pasa USA, pero en Sí, Miami. en Miami, en otra época. En otra época. Porque había un elenco estelar. Estelar. Ahí estaba el difunto Era Casín, Casín, estaba Ana Ana Viña, la maestra, la Sí, profesora, señor. Sí, estaba Judy González, Judy, Tony Tony Cortés, Cortés. Javier Berridi, Maritrini, Maritrini, tú. estaba yo, bueno, pero por ahí pasó, vaya, Millones de gente. millones de gente porque habían personajes que entraban y salían, pero Ya, que estaban ahí. seguro. Y de verdad que fue un... Y entre tanta gente, Ana, de la farándula conocida y de tantos chismes que se salieron de ahí, porque No, yo una pila. supe muchas cosas. Sí. Y se han tirado alguna neuralgia que hayas tenido ahí. Sí, pero no quiero mencionar. No menciones Mira, nombre, pero di. mira, porque el que sea aludido, yo estoy convencido de que vas a ver. Tú sabes que cuando estamos haciendo La Flor, coincide con que se va Alexis Valdés y Calas, Ismael Calas coge el seguro que Yes. Ah, ok. Y el señor Romay Ajá. llama a Eloy Ganusa y le dice, yo necesito que tú estés un mes fuera de La Flor de Hialeah. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Paramos? O dice, y Eloy le dijo, no, yo no puedo parar La Flor porque La Flor tiene una continuidad y hace falta que siga. Dice, bueno, búscate a alguien que lo dirija. Ok. Eloy me llama a mí, Ajá. me dice, mira, tienes que dirigir. Digo, ¿yo? Tú. No, tú te volviste.
Digo, ¿yo cómo voy a ser yo? Ya. Le dije, si ahí está la maestra Ana Viña. Seguro. Me dice, mira, Ana Viña ya estaba teniendo problemas Sí, de memoria sí. y el personaje de Ana yo no quiero que se pierda. Claro.